Entonces, les decía que tienen que diferenciar el trabajo en dos partes. Déjenme le escribo, ¿ya? A ver, les voy a abrir la presentación. A ver, denme un segundito. Ya, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Ustedes ya están viendo mi pantalla. ¿Ya listos para irse de Navidades? Sí, profe, muy listos. Sí. Pero les voy a mandar deberes para que se entretengan. No, profe, no sea malo. No, vamos así. A ver, como les decía, son dos partes del análisis de este trabajo que van a hacer. Una parte va a ser el análisis de todo lo que menciona acerca de cómo es la forma del robo, o sea, cómo van a transportar el oro o cómo van a sacar el oro del banco. Entonces, ustedes tienen que hacer ahí un análisis. Si creen que realmente lo que está hablando ahí está técnicamente correcto, si es que en algo falla o si es que simplemente sería imposible hacerlo, ¿ya? Entonces, esa sería una parte. Y la segunda parte es, dentro de esta explicación que ellos hacen, mencionan una bomba. De hecho, mencionan varias veces la bomba. Entonces, lo que hay que ver es qué tipo de bomba, solamente, no tiene que ser la misma, ¿no? Obviamente, pero que vayan a averiguar acerca de qué tipo de bomba se utiliza por lo general en este tipo de casos, porque ellos hablan que la bomba es para petróleos, es para lodos, ¿no es cierto? Sí vieron, ¿verdad? Sí, profe. Sí, pero Ya. Esto para que tengan una idea y yo les explico algo. A ver, dentro de lo que es perforación de pozos petroleros, ustedes tienen algo así. A ver, me voy a cambiar de hoja, perdón, no les voy a confundir. A ver, les cambio de hoja. Un yacimiento petrolero realmente no es como uno se imagina, que es una bolsa así llena de petróleo. No es así. Realmente yacimiento petrolero es un conjunto de rocas porosas. Entonces, en medio de estas rocas porosas se encuentra el petróleo, aquí. Y realmente no es solamente petróleo, es una mezcla, de hecho, de gas, el crudo, es decir, el petróleo netamente, agua y obviamente va a también tener sedimentos. Esto va a ser una mezcla y a esto se le conoce, perdón, aquí es petróleo. Y a todo esto se le conoce como crudo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el rato que se hace una perforación petrolera, se instala aquí una torre de perforación. Entonces, a través de unos tubos largos que se llaman casing, se va introduciendo esta tubería hasta llegar cerca de aquí. O sea, van perforando, van haciendo literalmente un hueco. Entonces van haciendo un hueco. Ahora, tomen en cuenta que esto más o menos está a unos 10.000 pies. Entonces, imagínense lo que sería perforar en la tierra 10.000 pies. Solamente cuando ustedes eran niños. A ver, acuérdense cuando eran niños. Si ustedes empezaban a hacer un hueco con las manos, mientras hacían el hueco, ¿qué pasaba con las paredes del resto del hueco? Es decir, yo empiezo a cavar aquí, ¿qué pasa con las paredes de los alrededores? Se van Se haciendo más. iban cayendo. Perdón, no les escuché, hablaron al mismo tiempo todos. se desprendían. Se derrumban. Se Perdón, ¿me derrumbaba. pueden repetir? Se caía la tierra de las paredes. Exactamente, se va cayendo. Entonces, háganle cuenta que ustedes tienen un hueco así y aquí tenemos el hueco, perdón, lo que está en rojo es la tubería y lo que está en azul es en sí el hueco. Entonces,
si es que seguimos cavando, como ustedes dicen, aquí va a haber va a empezar a derrumbarse, ¿no es cierto? Estos derrumbes, en otras palabras, son tierra, ¿ya? Para que no se atasque la broca con la cual yo estoy perforando, lo que se hace es lo siguiente. Desde acá arriba, desde la superficie, se cogen unas bombas muy grandes. Son literalmente muy grandes. Son bombitas que inyectan un fluido que es una mezcla entre agua y sulfato. No me acuerdo ya. Creo que eran sulfatos. Bueno, sulfatos y aditivos. No, no me acuerdo muy bien. Esto ya hace años que trabajaba ahí. Se inyecta una mezcla de esto que se conoce como lodos de perforación. ¿Ya? Entonces, estos lodos primero recorren a toda la tubería para enfriarle, porque háganle cuenta que si es que nosotros empezamos a rascar en la tierra, ¿qué pasa con las uñas? Se calientan, ¿no es cierto? Para evitar que se rompa la tubería y en sí la broca que está perforando, yo le inyecto este lodo para enfriarle y aparte de eso, esta broca, este tubo es hueco, entonces este lodo viene y con el impulso de la bomba lo que hace es acarrear hacia arriba todos estos, eh, todos estos restos, toda esta cantidad de tierra. Y obviamente acá nosotros vamos a tener una cierta cantidad de agua con bastante sedimento. Aparte de los sulfatos hidroactivos, vamos a tener bastante sedimento. Entonces, en, en ese sentido funcionan las bombas que les estaba diciendo, las bombas petroleras. Entonces, tomen en cuenta que estas bombas necesitan una potencia increíble porque están impulsando, primero, una altura de carga bastante alta. Y segundo, aparte de que tienen que impulsar agua, también tienen sedimentos, es decir, la viscosidad de estas dos, bueno, de esta solución va a ser bastante alta. Y ustedes ya saben que si es que mayor es la viscosidad, mayor es la resistencia a moverse, yo necesito aplicar aquí una fuerza mayor, una potencia mayor. Entonces, ese es el análisis que quiero que hagan. Primero, analizar si es que realmente es posible hacer esto y obviamente asociarle con los temas que ya hemos hablado. Y segundo, que vayan a hacer una pequeña consulta de qué tipo de bombas se utilizan en este tipo de casos. Ahí sí me entendieron lo que tienen que hacer. Sí, profe. Profe, en ese capítulo decía, pero que para hacer eso creo que ya estaba instalado ese sistema, solo faltaba ponerle la bomba nomás. Claro, 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 claro. Ahí tienen que tomar en cuenta una cosa. Bueno, para las personas que sí vieron van a entender, las otras personas que todavía no ven y ya tienen que entregar van a estar jodidos. Háganle cuenta que hablaba que el banco que están robando está aquí, ¿no es cierto? Y en otras palabras, aquí ustedes tienen agua más oro, más un sólido, ¿ya? Entonces, en las ciudades, de acuerdo a la topografía, se instala por lo general la distribución de agua en función de la pendiente. ¿A qué me refiero? Que tengo que aprovechar esta pendiente de aquí para poder bombear agua. ¿Por qué? Porque yo aprovecho la caída natural. Obviamente le estoy haciendo exagerado para que se pueda ver, ¿no? Pero realmente no es tan pronunciado. Eso es lo que sucede normalmente. Entonces, si empieza un día de lluvia que empieza a caer un aguacerazo, ¿qué es lo que va a pasar? Como tiene esto caída, hagámosle cuenta que la pendiente va en este sentido. Si mal no recuerdo, así se grafica una pendiente, pero al final se le hace más ancha algo así se grafica una pendiente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que un día llueve, ustedes van a tener un flujo de agua que viene, bueno, la tubería del banco sale por aquí y se une a una tubería común. Entonces, acá va a un desfogue. Por lo general, esos desfogues son naturales. Las personas que son de aquí de Riobamba me van a entender. ¿Qué es lo que sucede cuando llueve bastante en el barrio en la 24 de mayo?
¿Dónde es la 24? Por el bypass. Inunda y baja con todo tierra y... Ya, correcto. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque los desfogues naturales son quebradas. Entonces, si es que empieza a llover, todo el agua cae por estas quebradas y encausa esa agua. Ahora, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, nosotros rellenamos las quebradas? Ya no existe el desfogue natural del agua de lluvia. Entonces, si es que llueve bastante, ¿qué es lo que pasa? Se acumula aquí el agua y ya no tiene dónde desfogarse. Entonces bueno, puede regresar o puede incluso causar una inundación. Y obviamente con restos de sólidos. Entonces, eso quería acotar ya que incluso en Guano se dio esta última vez de este percance que estuvo bastante feo, la verdad. Entonces quería aprovechar para explicarles esto. Ahora, más o menos así es la representación de lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos quieren, en cambio, bombear para arriba. Algo que nadie se hubiera esperado. Ahora, ¿cuál es el pero de bombear para arriba? La potencia que necesita. Ya, perfecto, va por ahí. Todo ese análisis tienen que hacerlo. También la pérdida por fricción para ver si es que podría Exactamente. avanzar. Obviamente, a ver, aquí ya sería de analizarlo, ¿no? Primera cosa, ustedes tienen aquí una altura de carga en contra del movimiento. Es decir, ustedes tienen que vencer toda la cantidad de agua que va a bajar por aquí, ¿ya? Entonces, si le vemos así, tendríamos esto. Tendríamos un flujo en contra de agua que representa esta, no sería H, sino una L. Bueno, da igual, ¿no? Y tendrían que, aparte de vencer esta fuerza, tendrían que impulsar a un fluido a través de la línea azul. Y ahí hay que tomar en cuenta la fricción. ¿Por qué? Porque el oro en sí es un sólido. Entonces, este sólido va a empezar a tener fricción con las tuberías y obviamente esta fricción se va a oponer al flujo. ¿Sí? Ya entienden cómo va el asunto, o sea, cómo es la explicación que tienen que hacer, el análisis que tienen que hacer. Profe, otra partecita mencionaba que hay que suponer que la bomba era nueva. ¿Para qué nos sirve ese análisis? Ya, ahí viene la parte de la eficiencia de la bomba. Las personas que vinieron al laboratorio, si mal no recuerdo, era la tercera bomba del banco de bombas que sonaba diferente. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, Ya, profe. esa bomba veíamos que no alcanzaba el mismo caudal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Eso es, Sí, profe. ya, eso es porque como ya es, digámoslo así, ya es más vieja, ya presenta menos eficiencia, entonces tiene ese contratiempo. Entonces, bueno, ahí se analiza todas esas cosas, ¿no? ¿Sí entendieron? Chicos, Inge, hay una parte que ahí nombran una ecuación, pero habla muy rápido y no la entiendo. No sé qué Sí, ecuación. profe, la ecuación de Darcy-Weis. Wedge, ya, es de esta ecuación. Ecuación de Darcy-Wedge. Nosotros lo hemos visto, ¿ya? Solo que no les Es una con expliqué. integrales, creo. Solo que no les expliqué. Fíjense, miren. ¿Sí le ven? Entonces también le Sí, ponemos profe. esa fórmula y ese cuadrito. Esa ecuación ya les di. ¿En serio, Sí, profe? solo que en el video le hacían con, creo que con una integral. Ya, en el Correcto. video aparece esto.
esta ecuación está escrita en función del caudal. Y bueno, de ahí el resto son pérdidas, ¿no? Ya, profe. ¿Ya? ¿Entendido? Profe, Dígame. también estaba viendo eso de las bombas que usted nos dijo y decía que, ay, o sea que al final, cuando se acumulan bastantes cosas, o sea, era otro ejemplo, eh, donde se hacía una capa sólida de lodos al interior de Eso una era la piscina opción. y le sacaban, y bueno, decía que primero había que separar los lodos porque están muy sedimentados para que se hagan como polvitos y sea más fácil de subirle. Claro, ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede el rato que empieza a llover? Esto es bastante interesante, o sea, por eso les mandé a hacer, ¿no? O sea, para que por lo menos le analicen. ¿Qué es lo que sucede cuando un día lluvioso, cuando empieza a llover? El rato que empieza a llover, como esto tiene una caída natural, toda el agua que se recepta aquí empieza a bajar. Entonces, si yo inyecto oro y agua con una cierta concentración, esta va a ser una cierta concentración de oro, pero me aparece, aquí me llega un cierto flujo de agua. ¿Qué es lo que va a pasar con esa concentración de oro? Va a desprenderse por la pendiente. No, a ver, me explico de mejor manera. Hagámoslo así. Yo tengo un vaso con una cierta cantidad de sólido. ¿Ya? Pongámosle que es 1 gramo en 100 mililitros. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a tener una cierta concentración del sólido. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros le aumentamos agua a esta solución? Digamos que completamos hasta 500. ¿Qué pasa con esta solución? Perdón, con esta concentración. Disminuye. Disminuye, correcto. Ahora, pensemos en la viscosidad de soluciones. Inicialmente, a esta concentración yo tengo una viscosidad 1. A esta concentración voy a tener una viscosidad 2. ¿Cuál de las dos viscosidades es mayor? La 1. La 1, porque tiene una mayor concentración de sólidos, es decir, tiene mayor sólidos. Entonces, este es el análisis que me están mencionando, ¿ya? Si es que yo tengo mucha cantidad de sólido en la solución, obviamente voy a necesitar una potencia increíble. Es lo que estaba mencionando Cecia, me parece que decía. Si es que yo tengo un taponamiento por sólidos, por lodos, yo debería como que aflojarle. ¿Para qué hago para aflojarle? Le mando agua. Le mando agua, con eso diluyo la solución, la viscosidad va a bajar y con eso ya tendríamos o podríamos conseguir un mejor transporte porque su viscosidad ha bajado en general. ¿Sí me cachan? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿No? No, pero. Ya, chévere. Listo. Ese es el análisis que tienen que hacerlo, ¿no? O sea, como ustedes ven, no es un análisis a la ligera. Literalmente es un análisis con todo lo que hemos visto y que implica, obviamente, un cierto conocimiento de causa. ¿Sí? Sí, sí, chicos. Sí, profe. Ya. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Ninguna. A ver, déjenme ver. Hoy ya terminamos lo que es el método LMTD. Ya vimos, ¿no?
Profe, otra pregunta. Dígame. Le escucho hasta mientras. Sobre la lección que nos iba a tomar, ¿qué día nos va a tomar? Ni me acordé que les iba a tomar. Si quieren, den este ratito. No, profe, no sé, tal vez en la tarde o el otro día que tenemos con usted para poder estudiar mejor, para que nos vaya bien. Pero ya no hay chistes si es que ya si les tomo avisándoles. No hay emoción ahí. Sí hay emoción porque nos da poquito tiempo, entonces tenemos que actuar rápido, leer bien y contestar. Bueno, y ya les confirmo eso, ¿ya? A ver, déjenme, estoy buscando los ejercicios. Ya, listo. Entonces, a ver, chicos, lo último que vimos fue esta partecita de los intercambiadores de calor y de hecho estábamos analizando qué es lo que sucedía en un intercambiador de calor a través del análisis del MTD, tanto para un equicorriente como para un contracorriente. Y vimos que de hecho la fórmula cambiaba, ¿no? Y además de eso, también vimos esta parte de los intercambiadores de calor que tienen un cambio de fase o que conllevan un cambio de fase. Por ejemplo, los evaporadores y los condensadores. Aquí notamos o aclaramos que en sí la diferencia con un intercambiador de calor corriente, digámoslo así, o común, era que el fluido que cambia de fase, tiene una temperatura constante. Esto ya lo hemos hablado varias veces. La temperatura permanece constante ¿cómo se llama? Ya se me fue. En un cambio de fase, la temperatura permanece constante. Entonces, esto es bastante importante tomarlo en cuenta. Y vemos que es así, que por ejemplo, en un evaporador, el fluido que entra frío y sale no más caliente, sino sale con cambio de fase, tendría una temperatura constante. Y aquí lo mismo pasaría en un condensador. Solamente algo como para fortalecer esta parte, ¿ya? Realmente no es que entra un fluido frío, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta eso. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. Ya. ¿Qué es lo que sucede en un cambio de fase? A ver, analicemos el agua, que es lo más fácil. Si nosotros vemos aquí el diagrama de sustancias, hagámosle cuenta que vamos a tener el diagrama T versus V. Es decir, nosotros tenemos aquí una isóbara. Mi isobara, marquémosle que esta va a ser a una presión atmosférica. Ya, tendríamos esto. A ver, imaginémonos que comenzamos a una temperatura de 25 Celsius. Entonces, a 25 Celsius yo tengo un volumen 1. Luego, como estamos en la zona de calentamiento, es decir, de líquido, yo puedo calentarle a este líquido. Entonces, del rato que le caliento, eso significa que me transporto a una temperatura más alta. Digamos que hasta 50. ¿Qué sucede con el volumen de este fluido? Va a aumentar porque existe una cierta dilatación. ¿Ya? Entonces llegamos a un volumen 2. ¿Ya? Y yo le sigo calentando. Y va a llegar un momento dado en donde lleguemos a los 100 Celsius. ¿Qué sucede en los 100 Celsius, chicos? Ya Para el agua. empieza el cambio de fase. El cambio de fase. Correcto, empieza el cambio de fase. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, qué sé yo, 1 kilogramo de agua, esta temperatura va a permanecer constante, ¿ya? Debido a que molecularmente tendríamos esto. El líquido, o bueno, cualquier sustancia, tiene fuerzas intermoleculares que nosotros sabemos que les mantiene juntos, ¿sí? Por ejemplo, en los sólidos es mucho más fuerte que en los líquidos y mucho más fuerte que en los gases. Entonces, para yo poder
cambiar de fase, lo que tengo que hacer es proporcionar energía a esta molécula de tal manera que se pueda mover lo suficiente como para vencer las fuerzas intermoleculares. Entonces, digamos que estamos a una temperatura de 100 Celsius, ¿ya? Y ya le di la energía necesaria para que esta molécula se mueva. ¿Qué va a pasar si es que sigo añadiendo energía? Es decir, le añado energía a esta molécula. No es que va a esta molécula a ganar más temperatura, sino lo que sucede es que esta molécula va a igual a adquirir suficiente energía como para poder desprenderse o para poder vencer las fuerzas intermoleculares. Entonces, fíjense, la temperatura en ese caso va a permanecer constante. Ahora, solamente dándonos cuenta en el gráfico, ¿qué es lo que ocurre en este tramo de aquí? Entre que empezó el cambio de fase y termina en este punto de acá. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, a lo largo de toda esta línea, de toda esta temperatura, ¿qué sucede también con la presión? ¿Permanece constante? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, entonces en un cambio de fase, la temperatura y la presión permanecen constantes. ¿Ya? ¿De qué va a depender la cantidad de calor que necesiten? Va a depender de qué tipo de sustancia sea, porque hay sustancias que tienen este domo más ancho, el domo más cortito, más delgado, etcétera. Entonces va a depender mucho de la sustancia. Y esta cantidad de energía que es en esta zona de aquí se conoce como entalpía de cambio de fase. ¿Ya? Esto igual, ya habíamos hablado, solo les estoy refrescando para que se acuerden. Entonces, fíjense, a pesar de que nosotros estamos diciendo que la temperatura a la cual entra el fluido frío, entre comillas, es baja, en la realidad no es tan baja, porque para que ingrese al cambio de fase necesita ingresar a los 100 Celsius. ¿Sí le ven? O en su defecto puede pasar esto. Este es el perfil de temperaturas. Yo tengo el fluido caliente. Este sería mi fluido caliente. Tomarán en cuenta. Llamémosle T1 y T2. Y el fluido frío puede primero pasar por todo este proceso de calentamiento. Es decir, yo voy a tener esto y después tengo esto. ¿Sí le ven? Chicos. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En esta zona de aquí viene a ser un proceso de calentamiento, mientras que en esta zona de aquí viene a ser un proceso de cambio de fase. Esa sería, si es que en algún momento lo ven, esa sería la explicación que tiene esta forma. Ahora, nosotros estamos generalizando, ¿no? Estamos diciendo que al intercambiador de calor ya entra como líquido saturado, es decir, ya entra a los 100 Celsius. Por eso ven ustedes una línea recta. Claro que, vuelvo a insistir, eso posiblemente no ocurra en ejemplos ya prácticos. Por eso pueden ver ustedes unas gráficas de esta manera. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, listo. A ver, ¿qué más? Bueno, eso como aclaración, ¿no? Esto como aclaración. Ahora, vámonos ya a lo que íbamos a ver, que son los ejercicios de aplicación. Como les había dicho, estos ejercicios no solamente van a ser de intercambiadores de calor, sino incluso de lo que habíamos visto de los métodos de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, comencemos por este ejercicio, ¿ya? Me dice, una tubería de vapor con diámetro interno de 15 centímetros. Déjenme le quito esto, por favor.
Ya. Con un diámetro interno de 15 centímetros y externo de 16 centímetros, está recubierta con 10 centímetros de aislante. El coeficiente de conducción de la pared del tubo es de 42.85 kilocalorías por hora por metro por Celsius. La temperatura en la superficie interna de la tubería es de 400 Celsius y la de la superficie del aislante es de 50. Me pregunta, ¿cuáles serán las pérdidas de calor por metro del tubo? ¿Ya? ¿Todos entienden esta partecita, chicos? ¿Puede volver a repetir esa parte? Ya, claro, a ver, más bien le voy a ir haciendo el gráfico, ¿ya? Tenemos una tubería de vapor, entonces tenemos nuestra tubería. Por esta tubería, ya. Entonces, esta tubería contiene vapor. Este vapor me dice que se encuentra a 400 Celsius. ¿Ya? Pero me aclara, perdón, me aclara que tiene 1 centímetro de espesor, fíjense. Bueno, sería 0.5 centímetros de espesor. Porque me dice, tengo 15 centímetros de diámetro interno y 16 de externo. Entonces, le voy a hacer de esta manera para que me entiendan. Ya. Entonces, fijaránse cómo sería. El diámetro externo sería de extremo a extremo, 16 centímetros. Ahora, el diámetro interno sería solo esto, 15 centímetros. Sí se entiende esta parte, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ahora, me aclara que sobre este tubo yo pongo un aislante térmico. ¿Se acuerdan que hablamos de aislantes cuando estábamos viendo la conductividad térmica? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí habíamos visto que un aislante era un material que tenía poca conductividad y que me ayudaba para aislar, valga la redundancia. Entonces, nosotros tenemos aquí esto. Esta zona azul viene a ser, a ver, pongámosla acá abajo. Esto viene a ser el aislante. Ya. Bueno, acordaránse que tiene 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros de espesor el aislante. Entonces, me dice que el coeficiente de conducción de la pared del tubo, es decir, esta zona de aquí, le voy a poner K de la pared, es de 42.85 kilocalorías por hora por metro por grado Celsius. ¿Ya? Ahora, adicional a esto menciona, a ver, ¿cómo le pondré? Ya, que tiene 400 Celsius en la zona interior y que la superficie del aislante es de 50 Celsius. Es decir, aquí nosotros tenemos una temperatura de 50 Celsius. Me pregunta cuáles serían las pérdidas de calor por metro del tubo. ¿A qué se refiere? Bueno, se sobreentiende que el vapor, como está muy caliente, va a ceder calor hacia los exteriores. Es decir, nosotros tendríamos esto. Bueno, y lo mismo tendríamos para abajo, ¿no? Pero le voy a graficar solamente así. Entonces nosotros tendríamos un flujo de calor que se está perdiendo. Ahora, me pregunta
pregunta cuánto es este flujo de calor, pero me aclara o me dice que por cada metro, entonces la longitud de esto sería 1 metro. Porque me está diciendo por cada metro, entonces la longitud la voy a calcular por 1 metro. ¿Sí me entienden esta parte? Sí, profe. Ya, listo. A ver, entonces, de acuerdo a lo que vimos en clases, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un sistema en donde el flujo de calor va de adentro hacia afuera y nosotros tenemos que analizar ¿qué? Tenemos que analizar las resistencias que se presentan en este flujo de calor. Entonces, fíjense aquí. Aquí no me está mencionando nada de la convección del vapor, así que no le voy a tomar en cuenta, porque de hecho la pérdida de calor se da solamente en la pared y en el aislante. Entonces, nosotros tendríamos que en este flujo de calor o este flujo de calor está relacionado con dos resistencias. ¿Cuáles serían estas resistencias, chicos? Convección. Conducción, por eso les decía, no nos dice nada de la convección del vapor. Solamente está analizando la pared de la tubería y el aislante. Entonces, ¿qué resistencias tendríamos? A ver. ¿Puede repetir esa partecita, profe? Claro, a ver, les decía que no nos está preguntando o no nos da los datos de la convección, nos está mencionando que se pierde calor a través de la pared y a través del aislante. Entonces, ¿aquí qué tipo de transferencia de calor tendríamos? Conducción. Conducción. Entonces, este calor o este flujo de calor está relacionado con una resistencia por conducción de la pared más la resistencia por conducción en cambio del aislante. ¿Ya? Si es que yo le quiero poner en forma de fórmula, esto sería así. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Ya se acordaron? Sí, profe. Ahora, ¿cómo podría calcular la resistencia de la pared y la resistencia del aislante? A ver, vamos haciéndolo por partes. No me acuerdo si tengo aquí. A ver, denme un segundito. O bueno, alguien que se acuerde, ¿cómo calculábamos la transferencia de calor? Por un tubo o a través de un tubo. A ver. Ay, no podemos despejarle de esa fórmula que tenía el coeficiente global de transferencia de calor. No estamos analizando todavía como intercambiadores de calor. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les mencioné justamente eso? Que esas fórmulas servían para poder analizar como intercambiador de calor, no como transferencia de calor. ¿Sí se acuerdan? Ya. Fíjense aquí. ¿Cuál de estas fórmulas me va a servir? La segunda La del del cilindro. cilindro. La segunda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Porque estamos trabajando con un tubo. cilindro. Ya, correcto, porque vamos a analizar a través de un cilindro. Ahora, fijémonos que aquí habla de la transferencia de calor perdón, aquí habla del flujo de calor en un tubo cilíndrico. Nosotros no necesitamos del flujo, necesitamos la resistencia. ¿Sí me entienden? Sí, profe. A ver, bueno, tómenle en cuenta esta fórmula, ¿ya? Acordarán esta fórmula, le voy a escribir acá. A ver, ¿dónde estábamos haciendo acá? A ver, entonces, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Espero que después me entiendan cuando vean esto. La fórmula lo que me dice es que el flujo de calor es igual a ¿qué? Es igual a 2 por pi por k por L por el... a ver.
por delta t dividido para el logaritmo de R2 sobre R1. Así me dice la fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver, escribámosla aquí. Ecuación transferencia de calor por un cilindro. Ya. Entonces, esta es la ecuación. Ahora, fijémonos en esta ecuación de acá. Nosotros no queremos calcular el flujo todavía. Nosotros necesitamos solamente la resistencia. ¿Sí se fijan? Sí. Ya. Entonces, la resistencia, fíjense, es esto que estoy marcando aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Chicos, necesito que me confirmen. Esto sí necesito que vayan viendo de poco en poco. Profe, debajo de delta T es la U. Delta T, no, es logaritmo. Ay, ya, profe. Ah, sí, perdón. Perdón mis letras. ¿Ya? Entonces, fíjense, todo esto es la resistencia. Entonces, si nosotros le pasamos en forma de fórmula solo de la resistencia, tomando en cuenta que vamos a hablar de la resistencia de la pared, sería igual a ¿qué? A ver, chicos. Sería igual al logaritmo de R2 sobre R1 dividido para 2 por pi por K por L. ¿Sí o no? O sea que no se le tomaría en cuenta el delta T. Verás, es que no se le tome en cuenta el delta T. El asunto es que primero tenemos que calcular la resistencia de la pared y la resistencia del aislante. O sea, por separado. Si es que nosotros quisiéramos o tuviéramos los datos para calcular la resistencia total, de acuerdo, pero aquí nosotros tenemos que analizarle por separado porque son dos secciones. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si no tiene aislante? Entonces ahí sí podemos utilizar directamente esta fórmula que acabamos de poner. ¿Sí queda claro? O sea, es como que porque hay dos cosas que nos impiden la transferencia totalmente, es como que se calcula por separado. Bueno, Exactamente, son ya, ya, resistencias. ya, Justo lo que tú dices, ese impedimento es la resistencia. ya, ya. Ya. Entonces, ya está esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, a ver, analicemos estos datos. A ver, nosotros tendríamos R de la pared va a ser igual. Logaritmo, esto se mantiene. R2, ¿cuánto sería R2? 15. No, tomen en cuenta que el 15 era el diámetro. ¿Cuánto 16. sería R2? 7, ¿Perdón? 5. 7,5. Ya, pero R2, acuérdense cómo hacíamos los gráficos. Sería 16. Ya, 16 para 2, correcto. Acuérdense que siempre decíamos que esto era R1 y esto era R2. Entonces aquí sería 8 dividido para 7.5. ¿Todos entendido? Sí, profe. ¿Ya? Bueno, en la parte de abajo es mucho más sencillo, ¿no? Aquí tenemos 2 por pi por k. Casi tenemos el valor que me daba de 42.85. Si quieren podemos mantenerle en calorías, ¿no? Esto ya depende de ustedes. Bueno, no puedo escribir muy bien aquí. Serían calorías, hora, metro, Celsius. Ya. Y por L, ¿cuánto vale L? 1 metro. 1 metro, correcto. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí se va a simplificar, y ahí nos quedaría, ¿no? Dígame. Una pregunta, es que en las diapositivas, en la última explicación que nos dio esto de la conducción en régimen estacionario, L le había puesto como logaritmo. No. Olvídenlo.
No, no le puse, pero bueno. No, Mario. Ya, a ver, permítanme, voy a incluir otra hojita de estas, porque me faltó. Ya. Entonces, ya podemos calcular cuánto les da SR. Denme viendo. 2,4 por 10 a la menos 4. A ver. De hecho, le voy a escribir aquí mismo. ¿Me puedes repetir, porfa? 2,4 por 10 a la menos 4. 2.4 por 10 a la menos 4. Ahorita no puedo escribir bien en este lado. Ya. Ahora, vamos. Inge, una pregunta. Dígame. ¿El diámetro estaba en centímetros o en metros? En centímetros. ¿Y podemos eliminar con los metros de abajo o no tenemos No, otro? los metros de acá abajo se eliminan con este metro. A ver, 8 centímetros sobre 8 centímetros va a ser lo mismo que poner 0.08 dividido para 0.075 metros y metros. ¿Sí me entiendes? Ah, sí. Ya. Profe, Eso ¿en lo qué pueden- unidades queda? A ver, ¿en qué unidades están las resistencias? A ver. Kilocalorías sobre hora por metro. Celsius. Celsius sobre trabajo. W, no sé. What? Sobre calorías por hora. No puedo escribir bien aquí, por eso no le había puesto. Ya le vamos a hacer, ¿ya? Harán me acuerdo esto de las unidades, ¿ya? Listo. Ya tenemos la resistencia de la pared. A ver, nos haría falta la resistencia en cambio del aislante. ¿Qué fórmula tendríamos que utilizar? La misma, ¿no es cierto? Eso, lo mismo. Sí. La misma. Ya. Ahora, a ver, perdón. Antes de olvidarme, no nos menciona nada el coeficiente de conducción del aislante, ¿no es cierto? No, no nos menciona nada. Ya, perfecto. A ver, entonces tendríamos que utilizar la misma fórmula, que sería, ay, esta cosa, logaritmo de R2 sobre R1 dividido para 2 pi por K por L, ¿no es cierto? La misma fórmula. Ahora, vamos reemplazando. R del aislante. ¿Cuánto sería en este caso el R2? A ver, les hago el gráfico. Tenemos R1, tenemos R2, pero abrazando a esto tenemos un R3, digamos. Entonces, R3 sería este. R2 sería este. Y R1 sería este. ¿Ya? En este caso, en esta formulita, a ver, les voy a poner con los nombres, ¿no? El rojo sería 3, el amarillo sería 2 y el blanco sería 1. ¿Ya? Entonces, para que concuerde con lo que estamos escribiendo, aquí en mi formulita sería R3 sobre R1. A ver, ¿qué es lo que nos decía el ejercicio? Que nosotros tenemos un espesor de 10 centímetros del aislante. Entonces, ¿cuánto sería el R3? 13. No sería 13, sería 18, correcto. Entonces aquí nosotros tendríamos... ¿Por qué sería 18, hija? Porque tenemos 8 hasta 2. Hasta 2 era 8, ¿no es cierto? Más 10 centímetros del espesor. Ay, ya. Entonces sería logaritmo de 18 dividido para R1. ¿Cuánto valía? 7.5. Aquí, como el ejercicio mismo no nos aclara qué tipo de aislante es,
podríamos asumir que la conductividad del aislante es la misma que la conductividad de la pared. Aquí quiero hacer una aclaración. Si el ejercicio sí nos da K del aislante, deberíamos usarlo, ¿no? Pero aquí vamos a utilizar el mismo de la pared, que nos decía que era 42.85. Ya, y aquí sí voy a aprovechar para las unidades. Entonces aquí tenemos kilocalorías sobre hora por metro por grado Celsius. ¿Ya? Esto multiplicado a 2 pi por 1 metro. ¿Ya? Tomen en cuenta que aquí me quedaría centímetros sobre centímetros. Entonces se simplifica, ¿no? Aquí metros y metros. Entonces, ¿cuánto les da esto la resistencia del aislante? 3,25. 3.25. Creo que me dijeron 3.25. Por 10 a la menos 3. A ver, 3.25 por 10 a la menos 3. Sí, profe. Sí. Es bastante bajo. Daránme revisando ya. Me parece medio raro, es bastante bajo. Pero bueno, asumiendo que está bien este valor, ¿qué unidades me quedaría? Todo este término es adimensional, entonces me queda Celsius por hora sobre kilocalorías. Ahora, ya tenemos las resistencias. Ahora sí podríamos calcular el flujo de calor. El flujo de calor sería delta T sobre la resistencia total. A ver, delta T, ¿cuánto es? Son los 400 menos los 50 en grados Celsius. ¿Sí? Sobre. Denme sumando estos dos valores, 2.4 por 10 a la menos 4 y 3.25 por 10 a la menos 3, por favor. ¿Cuánto sale? 3.49 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 3.49 por 10 a la menos 3. Ya, fíjense las unidades. Celsius por hora sobre kilocalorías. Hasta que ustedes me den el valor numérico, les voy a hacer las unidades. Aquí tendríamos Celsius sobre 1 sobre Celsius por hora sobre kilocalorías. Se va, extremos con extremos y me da kilocalorías por hora. Ya, ¿cuánto da el valor numérico? 100.216. No sé si estoy bien. 100.286.5. Está bastante alto. Daránme revisando estos cálculos. Me parece que el del aislante está algo raro por ahí. Por lo pronto le voy a poner... La verdad no sé si es mi calculadora o qué es, verá. Porque a mí en el otro resultado me dio 3.82 por 10 a la menos 3 y en el de acá me dio 8.24 por 10 a la menos 3 también. Creo que es el problema de mi calculadora, porque todos tienen ese valor, de verdad. De 3.25 y en el otro tienen también lo mismo. Has de estar poniendo algo mal. Ya verificaste, es justo eso te iba a decir, ya verificaste que estés poniendo... Sí, ya lo hice como 2 o 3 veces, pero no me sale. No sé si sea el único. A mí también me sale 8. ¿Cuánto le sale el R del aislante? A ver, tengo un segundito, voy a ver mi calculadora para salirme de la duda, ¿ya? A ver.
Es entonces 5. Sale 0.875. Ya, abajo son 42.85 por 2 por 3.1416. 269. Sí, sí sale 3.5. ¿En serio? Bueno. ¿No le Sí, estarán sí. poniendo mal el logaritmo? Porque es logaritmo natural, no logaritmo. Bueno, esto está bien. Y sale eso. Es tal cual, ¿ya? Profe, Dígame. Le yo me escucho. perdí un poquito en la parte de los radios, porque en el anterior nos puso, el primero tenía 7,5, pero de ahí le hacía separado al segundo, que era 8, y en este, el tercero es el grosor. Por eso les hago este gráfico, fíjense. Es que esta tubería tiene un diámetro interno, un diámetro externo y aparte de eso tiene 10 centímetros de espesor. Es lo que estoy tratando de que vean. El diámetro interno vendría a ser el diámetro hasta aquí, es decir, los 15 centímetros. Del diámetro externo sería los 16 centímetros. Como al principio, o como en este análisis estamos viendo solamente la conducción en la pared, necesitamos ver el espesor de esta pared, que vendría a ser la diferencia, bueno, no sería el espesor, perdón, sino vendría a ser la diferencia entre R2 y R1. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, acá estamos analizando cuánto calor se está perdiendo, ya no solo hasta la pared del tubo, sino ya incluido el espesor del aislante. Entonces, analizamos de R1 a R3. R3 aquí sería igual a R2 más el espesor del aislante. Entonces, R3, nosotros tenemos que sería 8 más los 10 centímetros, que nos da los 18 centímetros. Ya, profe. ¿Ahí quedó más claro? Sí. ¿Ya? Entonces, claro, chicos. ¿Sí queda claro cómo se hace? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. A ver. Nos dice aumentar, o sea, ejercicio, ¿no? Nos dice, aumentará la cantidad de hacia la atmósfera, HT igual a 1. Ya. Aquí quiero que le analicen bien, o sea, que le analicemos bien. A ver, nosotros tenemos aquí igual un tubo, ¿no? Ya. Ahora, nos dice que este tubo, o a este tubo, le vamos, perdón, primero que tiene un diámetro exterior. A ver. Le voy a, un diámetro exterior, le voy a poner acá abajo mejor. Diámetro exterior de 1 pulgada. Ya. Nos dice que esta pared del tubo, no, miento, el aislante de asbesto tiene un coeficiente de conductividad de 0.13 BTU por hora por pie por grado Fahrenheit. ¿Ya? Ahora lo que nos pregunta es, ¿aumenta el calor perdido si se añade un aislante de asbesto a una tubería de 1 pulgada, siendo el coeficiente superficial de transferencia de
HT igual a 1. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que se está dando una convección, por eso dice H convectivo, ¿no? El coeficiente superficial. Se está dando una por hora, por pie, por farg. Esto es lo que nos está preguntando. Nosotros tendríamos, de hecho, dos escenarios. Un escenario que es dibujado y el otro sería en el cual nosotros añadimos a dicho aislante que nos está mencionando. Así sería. ¿Ya? HT les llama, de hecho. Eso es lo que nos están mencionando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que, de hecho, presentarnos o hacer dos cálculos. El cálculo para las pérdidas de calor. Ay, qué bestia, me siento mal. Las pérdidas de calor aquí para para el tubo sin aislante y aquí con el aislante. ¿Sí me entienden? Chicos. Inge, no sé si sea solo yo, pero yo le escucho algo entrecostado y no le entendí. Yo también lo escucho así. A ver, nuevamente, ¿de acuerdo? Y con eso reviso yo también ¿No mi se le internet. escuchó? No se le escucha bien. Creo que su internet está mal, Inge. El internet de Sí, usted. les decía que regresemos en 10 minutos y con eso tengo chance de revisar mi internet. Bueno, Ya, profe. Bueno, Ya, pues.
Listo, chicos, ¿sí me están escuchando ahora sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿sí me escuchan claro? Sí, ahora sí. Ya. A ver, chicos. Entonces, lo que les trataba de explicar es que en sí nosotros tendríamos en este ejercicio dos escenarios. Un escenario en donde tenemos sin aislante y el otro escenario con aislante. Sí le ven la diferencia, ¿no es cierto? Profe, yo quería preguntarle algo. El aislante de asbesto, es ese que es como de aluminio. Es como un yeso más o menos. Ay, ay, ay. Ajá. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, el ejercicio nos da algunos vacíos o nos deja con algunos vacíos. ¿Por qué? A ver, verán. Tomemos en cuenta que en sí lo que nosotros vamos a analizar es que tenemos aquí un flujo de calor en este sentido. A ver, lo voy a cambiar de color para que se pueda apreciar. Ya, en ambos casos tenemos este flujo de calor así. En ambos casos. ¿Cuál sería la fórmula que rige a esto? Sería Q es igual a delta T sobre la resistencia total. ¿Ya? Como les mencionaba, aquí tendríamos dos escenarios. Entonces, en el escenario A, aquí tendríamos que Q es igual a delta T sobre la resistencia total, que en este caso, esto llamémosle escenario A, ¿no? La resistencia que sería únicamente por la pared del tubo. ¿Sí? Y tendríamos un escenario B que en cambio sería en donde, aparte de la resistencia de la pared, ¿qué más tendríamos? Del aislante. La del aislante. Correcto, la resistencia del aislante. Entonces, estos dos escenarios vamos a tener. Ahora, ¿cómo calculo R de la pared? O bueno, antes de nada. Aquí hay un particular. Como no me está diciendo cuál es el delta T que está sufriendo la transferencia de calor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ambos casos? Lo que podemos hacer es decir que nos vamos a calcular el flujo de calor por cada incremento en Celsius o por cada un grado Celsius que se incremente. Entonces, este sería el término que vamos a calcular. Entonces, al otro lado únicamente nos quedaría R de la pared para el caso de A. Y acá nos quedaría 1 sobre R de la pared más R del aislante. ¿Sí queda claro? Profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos haría falta calcular? El R de la pared y el R del aislante. Entonces, a ver, para el R de la pared, nosotros... perdón. Aquí me estoy equivocando en algo. Aquí no sería en sí del aislante, sino nos está preguntando el R convectivo. ¿Sí se fijan? O nos da el R convectivo. ¿Sí se fijan? No. Este H, ¿qué significa? ¿Qué significa el H? ¿Quién se acuerda de esto? A ver, chicos. Chicos, ¿cuántos tipos de transferencia de calor tenemos? 3. Ya, ¿cuáles son?
Conducción, Calor, convección y... conducción, radiación y convección. Ya, ya hemos visto lo que es la conducción. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la conducción más el movimiento de un fluido? Convención. Convección. Ya, ¿cuál es la fórmula de la convección? La ley de enfriamiento de Newton. Ya, ¿cuál es la fórmula? Está muy bien el nombre. ¿Cuál es la fórmula? H por el área y por la variación de la temperatura. Ya, perfecto. Ya. Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué ha sido este H? ¿Perdón? El coeficiente de transferencia. Exactamente, el coeficiente de transferencia por convección. Entonces, nosotros lo que vamos a analizar es la resistencia de la pared más la resistencia por convección, en el caso A. Luego, analizamos la resistencia de la pared o del tubo más la resistencia del aislante más la resistencia por convección. ¿Sí queda claro? Repita, Inge, por favor. No les escuché, ¿me pueden decir de nuevo? Repita, por favor, Inge. Ya, a ver, analicémosle aquí. Esta es la pared así veamos. Aquí tenemos el fluido caliente, aquí tenemos el fluido frío. Aquí tenemos aire. Entonces, analicemos qué transferencia de calor nomás tenemos. Aquí nosotros tenemos las resistencias vamos a analizar. Aquí nosotros tendríamos la resistencia de la pared del tubo y la resistencia por convección del movimiento del aire, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso B? En el caso B tenemos la pared, tenemos el aislante, pero sigue habiendo la convección. Entonces, ¿qué nomás tendríamos en el caso B? Tendríamos la resistencia de la pared del tubo, la resistencia del aislante y la resistencia por convección. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Sí, que ahí sí. Entonces, a eso me refería que tendríamos que analizar en estos dos escenarios, ¿no? Y que se me estaba pasando que nos hacía falta analizar la convección. Ahora, si nosotros estamos analizando en ambos casos, la resistencia de la pared, ¿qué podríamos hacer? Como es la misma, ¿qué es lo que sucede? No le tomamos en cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Porque en ambos casos tiene que haber esa resistencia o va a haber esa resistencia. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que para el caso A nos quedaría 1 sobre la resistencia por convección. Y para el caso B tendríamos 1 sobre la resistencia del aislante más la resistencia por convección. ¿Ya? Entonces, resolvamos esto. La resistencia por convección, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la resistencia por convección? A ver. ¿No es 1 sobre HA? HA, ¿y por qué más? A ver, me voy a salir un ratito. Quiero que esto vayan revisando. En donde teníamos acá. Ya, no me acuerdo si es que les di la fórmula de HA. Creo que sí. Hemos hablado solamente de conducción. Bueno, a ver, rapidito.
Para no tener que escribir de nuevo. Ya, este es más práctico, ¿ya? Esto es lo que estábamos viendo, ¿no? Fíjense, el flujo de calor es K por A por delta T sobre L. La resistencia térmica, entonces, es L sobre K por A. Este A es el que reemplazamos si es que es en tubo, si es que es en otras cosas y demás. Ahora, para la convección, la resistencia va a ser 1 sobre H por A. ¿Sí le ven? ¿Sí le ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Tal vez ustedes encuentren, no, todas mismas van a decir lo mismo. Sí, todas van a decir lo mismo. Les iba a decir tal vez encuentren incluido la fórmula del tubo, pero no. Es más práctico sacar el área de transferencia. A ver, listo. Entonces, R convectivo, en otras palabras, sería 1 sobre H, que sí tenemos, que le llamamos HT, por A. ¿Ya? Ahora, ¿qué es A? El área. ¿Cuál es el área de un cilindro, chicos? La fórmula del área de un cilindro. 2pi por radio al cuadrado. Entonces nos quedaría H por pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Todos claros? A ver, ¿todos claros o no? ¿Estamos bien con esa fórmula o no? Hablen, chicos. Sí. Sí, profe. Ya, pero tienen que tomar en cuenta aquí una cosa, por eso les estaba preguntando. Un cilindro viene a hacer esto, ¿no es cierto? Ya. Si nosotros queremos analizar esta área de aquí, la formulita es como acaban de mencionar, ¿no es cierto? 2pi por radio al cuadrado. Pero si nosotros queremos analizar, en cambio, esta área de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O cuál sería la Incluir la fórmula? altura. Aumentar la Incluir la altura. altura. Entonces, ¿cómo es la fórmula el rato que incluyo la altura? Ay, 2pi por R y por H. exactamente, ya. Eso es lo que quería que se den cuenta. 2pi por R y por H. Ya, correcto. ¿Todos claro? Profe, Dígame. pregunta. Y ya deja de ser HT. A ver, pongámosle así para no confundirse, para que no confundirnos. Si es verdad, yo me equivoqué el rato de no ponerle HT porque se iba a confundir. Ya, y aquí llamémosle L, donde L sería el largo del tubo, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya, ahí sí creo que queda más claro. Esta es una T. Listo, entonces nos quedaría 1 sobre. Fíjense las unidades. Me voy a cambiar acá. Fíjense las unidades de H. ¿En qué está? Inglés. Ahora, pie, grados, En Fahrenheit. pie. Correcto, está en el sistema inglés en pies. Ahora, el diámetro en este caso el radio, ¿en qué nos dio el ejercicio? ¿En qué En nos dio el ejercicio? pulgadas. Pulgadas. En pulgadas. ¿Cómo transformo de pulgadas ¿cómo se llama? Ya se me pasa a mí el nombre. De pulgadas a pies.
O bueno, hagamos de paso en paso, chicos. A ver. El radio tenemos que es el diámetro dividido para 2, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1 pulgada dividido para 2. Ahora, sabemos que un pie tiene 12 pulgadas. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Ya. bro. ¿Cuánto entonces ha sido el radio para este ejercicio? 24. 0.041. Porque es 1 dividido para 24, verán. 0.041, sí, profe. 0.0416, de hecho. Sí, Es sí. ya, en pies. Entonces, a ver, hagamos. Aquí nosotros tendríamos H, que vale 1, BTU por hora por pie por grado Fahrenheit. Ya, 2pi se mantiene. El R, sabemos que es 0.0416 pies. 2pi le voy a mantener y le estamos haciendo por cada, a ver, y aquí nos quedaría por cada pie, ¿no es cierto? Ya. Le dejo solamente en pie porque la longitud, ¿se acuerdan que estábamos haciendo para 1? ¿Sí se acuerdan? O bueno, pongamos. Ya, entonces, ¿cuánto sale todo esto? 1 dividido para 0.0416. Me sale 24.038. Ya, ¿en qué unidades me va a dar, chicos? Hora Fahrenheit sobre BTU. Hora Fahrenheit. Sí, perdón. De hecho, se mantiene. Bueno, a ver, les voy a dejar Hora así. pie, Fahrenheit. Correcto, sí. Hora Fahrenheit por pie, para que lo vean bien. Dividido para. Inge, ¿a usted le salió 24,080? A 24,038. ¿Sí? Ah, no, perdón, perdón. Usted no le está tomando en cuenta el 2pi. Sí, es verdad, no le estoy tomando en cuenta el 2. 3.83. ¿Cuánto, perdón? ¿3, 83 redondeando. ya, 3,83. Entonces, para A, ¿cuánto ha sido el flujo de calor por cada grado Celsius que se incrementa? Sería 1 dividido para 3.83. 0.261. Sí, profe. Ya. Ya, listo. Entonces, estas serían en el literal A o en el caso A. Ahora, tenemos que repetir lo mismo, pero en cambio tendríamos que calcular la resistencia del aislante. Aquí en la resistencia del aislante, aquí sí debería ir logaritmo de R2 sobre R1 sobre 2pi por K por L. Entonces, resistencia del aislante. ¿No nos dice cuánto es el diámetro del aislante? Sí, señora. No, no nos dice. Podríamos ponerle cualquier cantidad, ¿no? Entonces, pongámosle que es el doble, que le duplica. ¿Ya? Que le duplica. Entonces, aquí sería 2 sobre 1. Dividido para 2pi por L, que le vamos a dejar en 1. Y esto multiplicado por K. ¿Cuánto es K? 0.13. Le voy a dejar sin unidades porque ya vieron que coinciden, ¿no? Ya, entonces, R del aislante me sale logaritmo de 2 dividido para 2, dividido para 3.1416 y dividido para 0.13. 0.84.
¿Les dio eso? Sí. Ya, listo. Por último, tendríamos que calcular Q sobre delta T, que sería 1 sobre 3.83 más 0.849. ¿Y esto sale cuánto? 0.2137. Chicos. A mí me salió 0.2139. Ya, bueno, va por ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. ¿Aumentan o no aumentan las pérdidas? Con el En aislante. teoría tiene que disminuir las pérdidas y aquí también se puede Sí, comparar ya, sí, correcto. Está muy bien el análisis que están hablando del aislante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar el momento que nosotros pongamos un aislante infinito? ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que sucede si nosotros vamos aumentando el radio del aislante? No ocurre el efecto que uno espera, que a mayor espesor, menor pérdida. No ocurre eso, porque existe un radio crítico, ¿sí? Existe el radio crítico del aislante. Quiero que para la clase de la tarde vayan a leer justamente esta parte, el radio crítico. No es mucho, chicos, es un párrafo, a veces tal vez una hoja. Entonces, quiero que vayan a leer esto, ¿de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. ¿Le dejamos el resultado dimensional? ¿O si le colocamos? No, realmente se le pondría las unidades, pero como ustedes ven, ya van a quedar las mismas, ¿no? Ya, profe. Ya. Entonces, nos quedaríamos hasta ahí, chicos, pero vuelvo a insistir. Quiero que por favor para la tarde vengan leyendo esto del radio crítico. Ya, profe. Ya, listo. Entonces, esto yo... Última pregunta. Dígame. ¿En qué horario nos va a revisar las pruebas? Bueno, ¿en qué horario tiene disponible? Podríamos hacerlo en la tarde, pero demos un poquito de clases y empiezo con la revisión del examen, ¿ya? Gracias, profe. Profe, yo también quería decirle que, o sea, a mí también se me cerró la plataforma creando el PDF. Lo que pasa es que al momento de tomar con Cam Scanner, no sé, mi celular como que sale borrosa las fotos y volví a tomar y no me fijé en el tiempo. Y le envié a Teams y... Sí, no hay problema, eso les decía que si, con tal que me hayan enviado a la hora que es, ahí quedaríamos. O sea, sí les voy a revisar, me refiero. Sí sirve con Ya, dos minutitos de retraso, Inge. ¿Mande? Sí sirve con 2 minutitos de retraso. Se fue 2 minutitos después. Sí, sí, y sí les había comentado al inicio de la hora que sí, no hay ningún problema. yo igual Inge también me atrasé porque, pero sí le escribía ese ratito al WhatsApp, pero como no me respondía no sabía qué hacer y le envié a Teams. No se preocupen. Ya, chicos, entonces quedemos así. Vayan a leer lo que les mando a hacer, ¿de acuerdo? Ya, profe, Inge, muchas disculpe. gracias. Ya. Hasta luego. Inge. ¿Alguien me hablaba? Sí, yo, Inge. Es que lo que pasa es que en la mañana me olvidé de poner la asistencia porque ya me entretuve con lo que nos estaba explicando del trabajo de la casa de papel. Bueno, ya te Entonces, reviso. Sigli Gabriela. sí, Inge siempre me olvida, por favor. Ya, no hay problema. Ya te registro, ya. Hasta luego, chicos. Gracias.